FM San Juan de Puerto Rico, conocido como Radio Paz AM 810. Y este es su programa de encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Y como ya estamos próximos a terminar la cuaresma, me acompañan esta noche Nilda Vega. Buenas noches, hermano. Luis Soto. Muy buenas noches, hermano. Adalberto González. Saludos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Pues nosotros, como todos los miércoles, queremos compartir con ustedes la fe. Y a través del movimiento de Cursillo de Cristiandad experimentamos lo que fue para nosotros un fin de semana, también un periodo de conversión. Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y termina mañana, el jueves santo. Y siempre cuando nos invita la iglesia, ¿verdad?, en su sabiduría, en su enseñanza como maestra, es que son tiempos de preparación. Pero no es solamente porque nos vamos a preparar por 40 días o por el tiempo que supone cuaresma, sino es una preparación como nos prepararemos nosotros en todo el resto de nuestra vida, hasta lo último, que es la resurrección, el que nosotros podamos participar, aquello por lo cual Jesucristo se ofrendó a sí mismo su vida para infundirnos su vida, la vida eterna. Pagó caro, por supuesto, meditamos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y nosotros la podemos ver de dos vertientes, como dice San Ignacio de Loyola. Primero lo podemos ver desde el punto de vista que eso fue un ofrendar su vida a tal punto de una muerte y una muerte de cruz, que era una muerte bochornosa, una muerte que no se la aplicaba a cualquiera, sino a los enemigos más acérrimos del imperio. Y él quiso ofrendar su vida y dar la vida ahí en una muerte de cruz, para que viéramos nosotros la gravedad del pecado. Pero también hay otra vertiente que San Ignacio de Loyola también, y no es una cosa cancela a la otra, sino es la manera tan heroica de que también ofrendó su vida de tal manera para expresarnos el gran amor que tiene el Padre por nosotros. Así que grave el pecado, más grande el amor. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre eso, nos invita la iglesia a eso, pues debemos de nosotros no mirar para otro lado y decir, bueno, ¿qué voy a hacer esta Semana Santa? Voy a planificar el fin de semana y me voy por ahí para abajo para Vieques y Culebra, aunque estén metidos los kayaques en el medio. No. Si lo que queremos es sacar el tiempo de reflexionar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso no quiere decir que uno no disfrute y salga, sino que estamos hablando de la seriedad que fue el pecado, al punto de que lo vemos ahí, no para verlo cruente y decir, uy, qué horrible la cruz. No es eso. Uy, qué terrible es el pecado. Que por razón del pecado tú se trepó allí en vez de nosotros. Por otra parte, el amor, ¿verdad? El amor tan del extremo de dar la vida por nosotros. Entonces, el tema de nosotros de hoy es que se termina la cuaresma. Y si la invitación era que el miércoles de ceniza íbamos a comenzar y reflexionar y decirle, al final de la cuaresma no puede quedar igual. Algo ya ha cambiado, aunque es un chispito, pero algo debió haber cambiado en nosotros. Es igual que cuando comenzó la pandemia, justamente el año pasado, en tiempo precisamente de cuaresma y después de pasión, muerte y resurrección, en Pascua. Estamos en pleno y como comenzó la pandemia. Y todavía seguimos en la pandemia, pero después de un año, ¿habrá cambiado algo en nosotros? ¿Habrá cambiado algo en nuestra alma? Y si pudiéramos buscar diferencias en nuestra alma desde que iniciamos la cuaresma, ¿podemos examinar algo? Esa es la invitación que le queremos hacer en este programa. Una invitación de ver como en el escrito que tenemos de apoyo, y es que cuando éramos chiquitos, por lo menos, veíamos en el periódico que había las 7 diferencias y ponían 2 muñequitos animados, o sea, 2 dibujos. Y entonces pues uno veía cuál era la diferencia y si uno lo hacía en menos de un minuto, y decía, mira, encontré las 7 diferencias, wow, era un duro. Es un genio. Y a veces uno conseguía las primeras 5 y esas últimas 2, oye, qué malo. Pero imagínate, ahora está más sofisticado, pues no solamente es eso, ahora son fotos y son unas cosas tremendas con tantos detalles y lujo que para poder conseguir las 7 diferencias nos toma mucho más trabajo. Pero imagínate que hiciéramos una analogía con eso, hiciéramos ese mismo ejercicio pero con el alma nuestra. Desde el miércoles sacábamos una foto y hoy sacamos una foto mañana que sacaba la cuaresma. Y pegamos a nosotros, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en Nilda? ¿Qué cambió en Tony? ¿Qué cambió en Alberto y Luis?
¿Qué cambió del miércoles cuando le tiraron una foto ahí y qué cambió después? Y esa es la invitación en este programa. Es importante que cuando nosotros hablamos de esto, los cambios suponen en unas 3 dimensiones, ¿verdad? Y eso siempre es así, porque nuestra vida, el ser cristiano, es tener una relación personal con Dios. Es decir, no es porque hay que hacer un montón ¿verdad? De piedades y cosas, rosarios, coronilla, y eso por supuesto que eso es bien importante porque es parte de... Pero fíjense que lo que se busca es tener una relación personal con Dios. Por tanto, ¿qué nos invita a examinar cómo está esa relación? ¿Estamos orando? ¿O estamos más inmersos en otras cosas y no sacando tiempo? Todos los santos decían eso mismo. O sea, si tú no sacas tiempo de hablar con quien te va, el que te ama, el que te ha hecho, para el que tú debes de existir, pues entonces valoras eso. Y esa relación con Dios. Y esa relación conmigo mismo, porque también qué cosas tienen que suceder en mi vida para despejar aquella relación que pueda tener con Dios, que sea de tropiezo, de obstáculo. Y también esa piedra del obstáculo, esos apegos desordenados, pasiones desordenadas y cosas que uno mismo pues tropieza en la vida y no tiene esa relación con Dios, pues también tiene una consecuencia con el prójimo. Y por eso que la relación con Dios, la relación conmigo mismo, tiene también una dimensión hacia el lado, hacia el prójimo. Por eso la invitación, ¿verdad? Que dicen oración, ayuno y caridad, ¿verdad? Hacer obras de caridad, eso es la invitación, ¿verdad que sí? Que siempre dicen eso. ¿Y por qué la oración? Pues yo creo que es aumentar la relación con Dios. ¿Y por qué el ayuno? Porque yo quiero desprenderme de aquello, dándole la esencia, lo esencial a Dios. Y de limosna, ¿verdad? O caridad. Porque tengo que yo tener esa relación amplia con el prójimo. Y a lo mejor ese prójimo está dentro de la casa. Bien cerquita. En todo nuestro mundo más cercano. Así que, nada, las preguntas son estas. Las diferencias en nuestra alma desde que iniciamos la cuaresma ahora, que está ya por terminar, que mañana, ¿qué pasará? ¿Encontraríamos algunas? ¿Habría algunas diferencias? Y que no fueran diferencias esas sutiles, ¿verdad? Aquellas que pueden ser bien evidentes, que son tan evidentes que se captan de primer vistazo. Así que nada, los dejo ahí, pues, tenemos ejemplos, pero quisiéramos que nos compartieran ustedes aquellas cosas que ustedes entiendan de que puedan, ¿verdad? Aprovechar. Así que está Luis Soto, que aprovechó una gran oportunidad del tiempo de Cuaresma para someterse a una oración. Pero quiero que Luis es el campeón. Bueno, buenas noches, hermano. Aquí, después de un tiempito que no nos reuníamos, por lo menos yo con este grupo hermoso, y es que, pues, básicamente, llevo un mes que el Señor me regaló una rodilla nueva, me dio una segunda oportunidad con una rodilla, me hicieron un reemplazo, y fue en plena cuaresma. Yo me operé el día 23 de febrero, o sea, empezando después del miércoles ceniza casi. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué fue lo que me enseñó a mí esa operación, esa situación que me ayudó a templar un poquito mi alma en esta cuaresma? El que tuve que aprender a depender de otro. Amén. Tuve que aprender a depender de otro porque al operarme la rodilla ya yo no podía hacer las cosas por mí mismo. Había que aprender a caminar, había que empezar a caminar con un andador y poco a poco y con un bastón hasta que lo fue uno soltando. Y recuerdo yo que mi esposa siempre estaba muy pendiente a mí y yo pues me resistía, yo peleaba con ella me decía, yo decía, voy para el baño y me paraba y cogía el andador y ella me decía, voy contigo, espérame. Y digo, pero que tú no me tienes que acompañar hasta el baño, sí, porque te puedes caer. Okay. Y me iba a bañar y entonces ella me llevaba a la ducha. Espera, no te bañes hasta que yo vaya contigo, pero si yo tengo una agarradera ahí, no, te puedes caer. Y hasta que tuve que soltar prenda y decirle, es verdad, me estoy resistiendo, deja que, hasta ponerme las medias, no podía ponerme las medias, yo me tenía que poner las medias,
ayudarme con las primeras, los primeros ejercicios, eso, para mover la pierna, qué sé. Todas esas cosas ella estuvo pendiente a que me tomara los medicamentos. Y yo usé eso como una meditación y yo decía, eso mismo hacemos con Jesús. Nos resistimos porque nosotros somos los macharranes de la gracia, nosotros podemos solos, podemos con el mundo, podemos con el demonio, podemos con todo el mundo y no dejamos que el Señor nos ayude y que nos cargue. Amén. Y yo creo que ese es el cambio más fundamental que yo he tenido en esta cuaresma, el aprender a abandonarme, no solamente en los brazos de mis hermanos, no solamente en los brazos de mi esposa, sino abandonarme también en los brazos del Señor. Así que, por eso es que estamos aquí. Amén. Excelente. Nilda, si tienes Sí, que comentarnos sobre esos cambios que pues supone mira, desde el día de Cuaresma hasta el día de hoy. sí, mientras leía y meditaba sobre que hay que, a veces uno se dedica a donar cosas en vez de donar, ¿verdad? Viejos rencores, sacarlos fuera y donarlos al Señor, ¿verdad? Y yo hacía un examen de conciencia de mí misma y yo decía, yo rencores como tal no tengo, pero sí sé que hay personas que se molestan conmigo, especialmente mi esposo que está aquí, él no habla, pero está aquí al ladito mío. Hay algo que a él le mortifica mucho de mí y es que cuando vamos en el carro, yo entonces eso a él le pone mal. Que no lo he logrado al 100%, pero he mejorado mucho en lo que me propuse, ¿verdad? Y fue morderme la lengua. Yo dije, no lo voy a hacer más, porque si eso le mortifica a él, ¿cómo voy a estar encima de él todo el tiempo ahí? Frena y cuidado y no acelere y mira que si esto, que si aquello. Y entonces he notado que mientras yo permanezco callada y vamos tranquilo, él va tranquilo y vamos en paz y en armonía. O sea, es algo que hay que ofrecerlo al Señor y hay que estar bien consciente de que se lo ofrecí al Señor para que haya paz entre nosotros, para que haya armonía, para que no haya discordia. Y si nosotros podemos estar en paz, podemos llevarle paz a otros que están a nuestro alrededor, otros que nos están mirando, que están viendo cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros como cristianos vivimos lo que decimos que somos cristianos. Pues así que ese es el testimonio. Excelente, así que muchas de esas cosas de examinarse es el primer paso, reconocer. Y eso no quiere decir que uno siempre está súper bien. Hay que falta ese elemento de la humildad de reconocer y saber que a veces que es el mal genio, actitudes, o lo que fuera, que uno tiene que ir a examinarlas, confesarlas, decirle sí, pero decir, wow, por la gracia de Dios, porque no es porque uno lo venció, Dios, claro que no. es que Dios transforma nuestra vida si nosotros se lo dejamos, si tú quieres, ¿verdad? Y ese si tú quieres dejarte amar y transformar de Dios es lo que supone aquí, ¿verdad? Superamos, sí, dejando que ese hombre viejo o esa situación la dejamos para un lado. Pero también hay cosas que nosotros no solamente decimos, bueno, pero evitar el pecado, ¿verdad? Ponerle freno a eso. Sí, pero también hay otra dimensión que es bien importante, que es parte de la conversión, es hacer algo bueno, por otro, ¿verdad? Si es pegar freno a evitar el mal, también tenemos que hacer el bien. Siempre uno tiene que pensar, porque a veces la iglesia le dice, ay, que todo es no, y no, y no, y no. Sí, pero se olvida de que la iglesia ha hecho más de 2000 años, sí, a muchas obras de bien para toda la humanidad, que siga haciéndolas y las hace. Pues eso mismo también en nosotros, no es que sea solo la iglesia es el conjunto de todos, de todos los cristianos que caminamos y peregrinamos hacia la casa del Padre. Pero también, ¿verdad, Adalberto, que también uno tiene que haber también mejorado o captado cosas que no es evitar el mal, sino hacer entonces un propósito de hacer algo que no hacía antes. En el caso mío, cuento uno rapidito y seguimos. Pero es importante cuando uno se forma, ¿verdad? Y decir, pues yo quiero conocer más de este santo.
o quiero conocer más de lo que enseña la iglesia. Sí. Recién ahora salió en la encíclica del Papa, que es Fratelli Tutti. Y todos los jueves se meditaba eso. En Cuaresma, todos los jueves. Se meditaba eso cada capítulo. Son 8 capítulos, solamente llegamos a 7. Porque un capítulo se tomaba 1 hora y media. Pero son cosas que uno contra y se las lleva a uno para cómo uno puede ser mejor. ¿Ves? Así que Adalberto, si tienes alguna... Bueno, en esta época, pues, para mí ha sido una época realmente de conversión completa. Y que ha sucedido en mí, que ha hecho que tener en cuenta que esta vida espiritual, queridos hermanos, no es una línea recta. Hay veces estoy para un poco a la izquierda y un poco a la derecha. ¿Ok? Y yo pues me ha gustado esta época porque, como dice Juan Carlos, he mejorado la conversión, mi propia conversión. ¿De qué forma? He notado que el terreno que yo tengo lo puedo ganar y lo puedo perder, pero es esencial que yo vigilara mi corazón a base de la oración y mi relación con Dios. ¿Ok? También he aprendido a preguntarle a Dios qué quiere, qué tú quieres. No es mi voluntad, sino qué tú quieres en esta época, qué tú quieres. Tercero, ha llevado a Alberto a una entrega a la oración, que muchos de ustedes lo están haciendo, muchos de los que nos están escuchando. Y he visto en ese mismo caminar cómo todo se transforma en la oración, todo. Y a la misma vez me he puesto a disposición de otras personas, haciéndome todavía presente. ¿Ok? Estoy bien claro que este proceso de conversión que yo voy caminando en la Pascua es como dice el Padre Francisco. Cuaresma es el tiempo para cambiar de rumbo, queridos hermanos, y ustedes lo están haciendo, para reaccionar ante el mal y la miseria. ¿Ok? Y aquí da 3 ejemplos. La miseria material, la miseria moral y la espiritual. Y voy a coger la primera. La primera nos dice que el Papa Francisco explicó que esto se refiere a la pobreza, a lo que sufre quien está privado de sus derechos fundamentales y de los medios indispensables para poder vivir y desarrollarse con dignidad. Aquí nadie puede refutar que esto es una miseria material que estamos viviendo. Así que quiero dejarle a ustedes aquí en la mesa, los otros 2 aspectos de la miseria, para que a la misma vez dar la oportunidad a nuestros hermanos que nos están escuchando. Marquen el 787-300-4982. 300-4982. Queremos escuchar la experiencia de ustedes y que a la misma vez se contesten qué hemos hecho, qué hacemos y qué ustedes van a hacer para desterrar de sus vidas y de las demás estas miserias que van a escuchar próximamente. Pase bien. Pues el Papa Francisco con esto lo que quiere es que uno examine esto que estaba comentando Adalberto de la miseria, pero no solamente conocer, analizar y meditar, ¿verdad? ¿Qué me dice eso a mí? ¿Cómo yo puedo contemplar eso en mi entorno, en mi vida? Sino más que nada es cómo participar, colaborar en remediar esa miseria. Porque una cosa es saberla, y las veo, Exacto. pero cómo yo me muevo en este tiempo, mi corazón, a cómo yo atiendo para remediar esas miserias. Y por eso que la miseria material, cuando dicen, pero es que, oye, estoy seguro que desde la pandemia, un montón de gente se quedó sin trabajo. Montones de gente han tenido que reinventarse en sus negocios, porque dependían de la presencia, no cabe duda. Las escuelas, los colegios y medio mundo, los que son maestros han tenido que aprender lo que no sabían. Las iglesias, el párroco donde yo voy, nunca en su vida había hecho un Facebook Live. Es más, no tenía ni Facebook. Imagínense, pues también cuando nosotros vemos de la pobreza, no es que literalmente vamos a ver, no, a ver a aquel que necesita y uno le puede ayudar. ¿Cómo llegar?
Por eso existen otras miserias. Miseria moral. La miseria moral, que es la miseria que estamos viendo que desafortunadamente muchas personas en nuestros países, en nuestro entorno la están viviendo y no han aprovechado este tiempo de gracia que el Señor nos regaló de esta cuaresma, ni mucho menos el tiempo de la pandemia, para poder acercarnos un poquito más a aquel que nos puede sacar de esa miseria. Tenemos que darnos cuenta, especialmente en esta Semana Mayor, que si no es con Cristo, no podemos lograr nada. Amén. Muchas veces nosotros los seres humanos buscamos muchas formas para tratar de justificar nuestra conducta y nuestra falta de moral a veces. Cuando caemos en algo negativo, cuando hablamos malo, cuando le faltamos respeto. No, es que el otro me hizo, no, es que el otro fue el que me atacó, no, es que fue que el otro me provocó. Y no nos damos cuenta que solamente vamos a superar esas miserias, especialmente esas miserias morales, cuando las pongamos en las manos de aquel que fue el que se puso él en nuestro lugar para salvarnos de todas esas miserias, que fue Jesucristo. Los judíos en el tiempo de antes hacían un ritual de expiación. Los pecados se expiaban como cogiendo una oveja y matándola y desangrándola. Y entonces cogían 2 ovejas, una la mataban y la que no se mataba, le ponían 2 tablas pesadas en las espaldas, que eran los pecados de todo el pueblo, y la mandaban al desierto con esas tablas en la espalda hasta que se muriera, que esa era que expiaba cargaba los pecados del pueblo. ¿Cómo se llamaba ese? El chivo expiatorio. Eso era así. Por eso es que cuando hablamos de chivo expiatorio, ese era el chivo expiatorio. Cristo es nuestro chivo expiatorio, porque Él cargó sobre sí las dolencias de nosotros, lo que nos tocaba a nosotros. Y nosotros en esta Semana Mayor tenemos que darnos cuenta que solamente vamos a superar esta miseria moral con aquel que tuvo la moral muy por encima de todo, el que nos dio ejemplo de cómo se vive, de cómo se ama, de cómo se es amigo, de cómo se es fiel. Cristo Jesús, que cogió y cargó sobre sí nuestras dolencias y las clavó en la cruz. Amén. Así que, y cuando resucitó, nos levantó a todos. Es importante cuando hablemos de que la invitación del Papa es a colaborar, ayudar a remediar estas miserias. Ya les dije de la material, pues recordarse que uno puede colaborar, ayudar a aquel que está pasando necesidad. Yo conozco a un muchacho muy amigo de nosotros que tuvo un accidente de motora y eso pues le cambió todo lo que tenía con tanta bríos este nuevo año, porque fue empezando el año, tuvo un accidente de motora, lo han operado 4 veces. Y qué difícil es eso, ¿verdad? En una época de pandemia, un accidente, algo que no buscó, ¿verdad? Pero son parte de la mirada nuestra a tratar de remediar a aquellos que están pasando por eso. Pero si eso es una situación que se puede atender y todos tenemos que colaborar ahí, pero el de la miseria moral es la que lleva, pero mira, peor que la pandemia del coronavirus. El pecado, porque ese no solamente es altamente contagioso, es el más contagioso de todos y es el más mortal de todos. ¿Ya? Y por eso, que cuando habla de chivo expiatorio, que ese que pagó por nosotros, la realidad y lo serio que hay que tomar del pecado, que tuvo que Jesucristo ¿verdad? Hacerse verdaderamente hombre y cargar por nosotros. Alguien lo ve eso como en la película de Passion of Christ, y ya pasó eso y resucitó y qué bien. No. ¿Por qué lo crucificaron? Por culpa mía. Oye, hasta que uno no haga conciencia de eso, de la miseria moral, pues yo sé que si todo eso lo hizo por nosotros, por eso es que comenzamos ahora con cursillos, precisamente para ayudar a aquellos que están esclavos de vicio y del pecado, están ciegos, sordos y mudos, no se dan cuenta, porque eso es lo que pasa con el pecado. Una de las 3 cosas que hace el pecado inmediatamente es dejar ciego, no te das ni cuenta de que estás metido hasta el ñame, y te haces sordo porque no quieres escuchar a aquel otro y dijo los buenos consejos, decirle mira, eso no te conviene, al contrario. Y entonces vemos que están sordos y mudos para responder a aquel otro que ve que está esclavizado y no le digo nada, lo dejo que se chave ahí. Pues eso es lo que pide el Papa Francisco. Oye, ayuden a remediar esa miseria, es conocerla, sabemos todo, y todos, más el que menos.
estás muy cerca de todo lo que estamos hablando. Por eso, la tercera miseria es la miseria espiritual. Nilda. Sí, la miseria espiritual tiene que ver con aquellos que no conocen a Dios, ¿verdad? Que todavía no han tenido un encuentro personal con Dios, o que tal vez algún día lo tuvieron y se alejaron de Dios, ¿verdad? Se alejaron de sus caminos. Entonces, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, ¿qué podemos hacer ante esta realidad? El Señor nos llama, el Papa nos convoca para que vayamos a nuestro mundo, para que le hablemos a la gente de que hay un Dios que nos ama incondicionalmente, que hay un Dios que quiere y entregó a su Hijo por la salvación de este mundo. Pero cuando hablo de mundo es de cada uno de nosotros que componemos este mundo. Por ti, por mí, hermano que me escuchas, por ti, por mí fue que el Señor entregó su vida. Y entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Pues no hay que hacer grandes cosas, ¿verdad? Digo, si puedes hacer grandes cosas mejor. Pero mira, a veces estamos en el supermercado y es tan sencillo como dar un saludo, una sonrisa, ayudar a alguien que quizás se le haga difícil poner la compra en el carro. Hemos estado nosotros en el supermercado y vemos que una señora mayor, bastante mayor, con cajas de agua y no puede bajar las cajas de agua del carro para ponerlas en el baúl del carrito del supermercado. Pues mira, ahí se convierte uno en un Cristo para llevar a Cristo a ese hermano sin necesidad de estar predicando, ¿verdad? Y cuando te dicen gracias o lo que sea, pues mira, tú le dices a Dios las gracias, ¿verdad? Porque Él es el que me mueve para yo hacer la obra que estoy haciendo contigo. Acercar a esos hermanos que se han apartado de los caminos. Son tantos, el mundo los arropa, los destroza, los saca del camino y de la gracia. Así que pienso yo que hay trabajo en el mundo. Exactamente. Mucho trabajo. Y hay que ayudar a la gente a que vuelva a confiar en Dios, que vuelva a sentirse alegres porque se sienten amados de Dios, que vuelvan a los caminos del Señor. El Papa nos pide que hagamos en nuestro mundo, no que hagamos, sino que nos hagamos, que nos demos, nos donemos a los demás para que los demás encuentren el camino que tienen que seguir para llegar a Dios. Así que Papa Francisco tira estas preguntas que hemos hecho, qué hacemos y qué haremos para desterrar de nuestras vidas esas miserias. Oye, si los que estamos aquí haciendo este programa, también estamos luchando todos los días en ese camino de conversión para superar estas miserias. Como decían los fariseos, empecatados estamos. Exacto. Al Papa Francisco, el Papa Francisco una vez cuando cumplió creo que el 5º año de su papado, le preguntan a él, bueno, imagínate, después de haber, ¿verdad?, cubierto, ¿verdad?, sustituido a Benedicto XVI, un tremendo papa, y antes de eso Juan Pablo II, un santo, y antes de eso otro santo que es Pablo VI, y antes de eso otro santo que es Juan XXIII. O sea que lo último, la vara la subieron muy alta. Y él también. ¿Y sabe qué él contestó? Y eso en verdad, ese Papa Francisco, bueno, como él es hispanoamericano, pues él habla así bien coloquial, y él al frente de las cámaras y todo el mundo, y cómo usted se siente, y él dijo, yo me siento un pecador perdonado. Wow. Eso es de lo que se trata esto. Yo me reconozco un pecador, pero por la sangre de Cristo, redimido, perdonado. Amén. Oye, tremenda humildad, tremenda verdad. Y se lo dijo a lo que esperaría todo el mundo que dijera no sé qué. No, él se fue por la realidad, caminar, como decía Santa Teresa, la humildad es caminar en la verdad. Somos unos pecadores perdonados. Amén. Pero seguimos siendo en el rango de los pecadores, ¿eh? Estamos trabajando con esa miseria. Por eso dice,
¿Qué tenemos que hacer nosotros para desterrar eso de nuestra vida? Pero no se queda ahí, que como tú puedes ayudar al que está al lado. Aquí está al lado. Está al lado. Y eso es bien fundamental en la vida cristiana. Como dice el Papa, superar nuestras miserias y ayudar a otros a que superen las La de suya, ellos la suya también, propia. la suya propia. Excelente, ¿verdad? Bueno, Dalberto, siempre nos sorprendes con algo, ¿eh? Sí, buena oración. Por favor. Esta oración van a escuchar que está dirigida al Viernes Santo y dice así, nos ponemos en actitud de orar. Querido Dios, recordamos hoy el dolor y el sufrimiento de la cruz y todo lo que Jesús estaba dispuesto a soportar para que pudiéramos ser liberados. Pagó el precio, un gran sacrificio para ofrecernos el don de la vida eterna. Ayúdanos a no dar por sentado este enorme don de amor en nuestro nombre. Ayúdanos a recordar el costo de todo esto. Perdónanos por estar demasiado ocupados o distraídos por otras cosas, por no reconocer plenamente lo que libremente diste, lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, que por tus heridas estamos sanados. Gracias por su enorme sacrificio podemos vivir libres. Gracias porque el pecado y la muerte han sido conquistados y que tu poder es eterno. Gracias que podemos decir con gran esperanza, está terminado, porque sabemos lo que está por venir y la muerte ha perdido su aguijón. Te alabamos porque estás haciendo todas las cosas nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te damos las gracias por compartir con nosotros aquí en esta estación WKBM San Juan de Puerto Rico. Radio Paz AM 810, a través de este programa que nos han permitido el movimiento de cursillo de cristiandad poder llegar a sus hogares. Y queremos darle los anuncios. Ya les había dicho la primicia la semana pasada que vamos a comenzar en finales del mes de mayo 2 cursillos, uno de hombres y otro de mujeres. Del mayo 20 al 23, cursillos de hombres. Y el rector es Quique Rivera. Y de la próxima semana, back to back, el próximo jueves, 27 al 30, el de mujeres. Heroilda Rivera es la rectora. Ambos para mayor información. Y vamos a tener un protocolo. Primero, todos los que van a participar en ese cursillo están vacunados. Amén. Segundo, va a tener riguroso todas las herramientas de mascarillas, hand sanitizer, habitaciones desinfectadas, individuales y todos los distanciamientos necesarios, porque eso es parte de eso, esa es la caridad y la atención de aquellos que quieren superar y nosotros tratar de remediar esas miserias que dice el Papa Francisco. Y por eso el teléfono de ellos es 787-221-5303. 787-221-5303. Para mayor información a través de la página de Cursillos, cursillopr.com. Y como decimos en Cursillo, no, todavía tenemos un tiempito y quisiéramos, ¿verdad? Que nos abundara ahí Luis Soto sobre esa experiencia y qué planes tiene una vez tiene esa rodilla nueva. Va a tener un tiempo de, ¿verdad?, de convalecencia, pero es un tiempo intensificado de oración para esos próximos planes apostólicos. Mira, realmente te digo, el Señor ha estado orando conmigo. Yo recuerdo que estando, primero que muchos hermanos de todas partes de Cursillo, de la comunidad, de la parroquia, han estado orando por mí, a lo cual pues yo no me lo merezco, pero les doy las gracias. Y hace poquito yo fui a la visita de la segunda, los 15 días al médico. Y mi hermano me llevó y yo fui sin bastón, yo fui caminando poco a poco, pero fui caminando solito. Y entonces el médico me vio y me dijo, wow, de verdad que no por nada, pero esta rodilla está bien. Y yo le dije, doctor, es que tengo mucha gente rezando por mí. Y le dice, pues dile que siga porque va bien. Entonces, cuando fui donde la secretaria a entregar los papeles y que me dieran nuevas y qué sé yo, y yo le digo a ella, mira, la próxima cita me la dieron para junio. ¿Tú crees que si en junio
el doctor me ve y estoy mejor, y ellos me pueden ir a dar una escapadita, un viajecito o algo. Y ella me dice, ella te puede ir desde ahora y tú estás nuevo, 15 días, mira cómo tú estás. Y un señor estaba sentado y decía, que tú llevas 15 días de operado, yo voy por un mes y todavía estoy usando bastón. Y yo le dije, tranquilo hermano, tranquilo que llega. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que uno tiene que dar muchas gracias, tiene que ponerse la mano al Señor, tiene que dar muchas gracias. Y pues mi salud es para el Señor, mi salud es para el Señor. Uno a veces quiere mandar, quiere hacer cosas más allá. Los otros días el cuerpo me lo recordó, te lo dije en el retiro, sí, que se me hinchó, me extralimité haciendo unas cosas y se me hinchó la jodida y fue como un recordatorio de que, oye, todavía no estás curado, que eso está crudito ahí, dale ver. Pero eventualmente ya empecé por aquí y si Dios lo permite, pues poco a poco iré integrándome a las cosas del movimiento porque yo no sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa, así que... Servir. Y Puerto Rico no necesita. Servir, está aquí El Señor Puerto también. Rico necesita. Yo quiero traerles unas cuantas cosas para los bucket list Ajá. posterior a la cuaresma. ¿Ok? Y estas son las cosas que me han tocado leyendo. Y le hemos repetido ya a veces, pero vamos a hacer ese pequeño bucket list. Vamos a ser más cortés en actitudes, palabras y acciones después de la cuaresma. Vamos entonces también, sea en el trabajo o en el lugar de descanso, vamos a buscar o a incluir a quienes están o se sienten desplazados. Escuchen bien, vamos a buscar en el lugar de trabajo o el lugar de descanso, incluir a quienes están o se sienten desplazados. Estoy haciendo un pequeño bucket list para ustedes esta noche, para después de la cuaresma. ¿Qué les parece si hablamos menos y escuchamos más? ¿Ok? Vamos a decirle una cosa agradable a un compañero o compañera de trabajo, o hasta en la casa, a un vecino o a alguien de su familia. Comience por la persona con la cual pueda tener usted algún resentimiento. Y Mirla estaba por ahí cerquita. ¿Ok? Vamos entonces también, mire qué sencillo esto. Sonría con sinceridad y amplitud al cajero del supermercado. No es difícil, no es difícil. ¿Ok? Seguimos con el prójimo. Realice alguna tarea a alguien de su familia que le cueste mucho trabajo de realizar. Y aquí estábamos escuchando lo que le estaba pasando a Luis. Y ahí está el bucket list para él. Déjame decirte, yo siempre estoy sonriendo, pero para que la gente no me vea. No lo sé, no sé. Ahora con la mascarilla es una buena excusa, ¿no? Es que sonríe con los ojos. Con los ojos. Vamos a hablar un poquito en lo del ayuno y aquí terminamos. Ayune de preocuparse, vamos a confiar más en Dios. Y finalmente, ayune por un día de la necesidad de controlar parte de su vida, como el control remoto, por ejemplo. Excelente. Bueno, qué bueno. Pues no nos queda otra que desearle este triduo pascual que se va a comenzar desde mañana, terminado una vez la cuaresma. Son los momentos más importantes. Un santo puertorriqueño de Cagua lo dijo así. Vivimos para esa noche. Eso es lo que celebra la iglesia y lo que debemos todos nosotros de valorar de una manera extraordinaria, que aquel que asumió todo lo nuestro para que nosotros asumamos todo lo de él, que es toda la vida divina de él. Amén. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Dios los gracias. bendiga.